Y ahora le vamos a pedir, porque así como Horacio estuvo durante la dictadura ejerciendo la Secretaría General, como Martín Blanco estuvo del 84 hasta el 89 como Secretario General, le vamos a pedir a aquel que lo sucedió y desde entonces no nos dejó, un hombre que es de los más importantes, diríamos, ¿no?, del movimiento obrero. Me lo confirma que acá lo acompañan los más importantes del movimiento obrero, lo vienen a saludar en este aniversario, porque es uno de los más importantes también y se hizo querido y respetado ahí, así como en la comunidad judicial, por eso lo acompañan hoy, nos acompañan hoy tantos. Pero sin duda es el más importante de este gremio, el más importante de este gremio sin duda, porque desde el 90 hasta entonces nos acompañó. Él entró ahí en el 72 como meritorio, encabezó la comisión de meritorios con Antonio Riales, creo que por ahí estaba Hernán Riales, su primo, creo que lo vi, no sé si lo perdí ahora, que estaba por acá. Después en el 75 fue subdelegado del Fuero Civil, ese mismo año fue presidente de la Junta Electoral, lo cual lo borra mucho porque la Junta ganó el oficialismo y era la única lista, chango, no digo, pero era el presidente de la Junta Electoral, de la segunda elección que tuvo el gremio en su historia, y desde el 90 es secretario general de este gremio, actualmente es secretario del Centro de Estudios Estratégicos también, es secretario de Derechos Humanos del CES y es hincha de Boca, así que le vamos a pedir que se acerque al escenario. Es secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. A que nos venga, le vamos a dar la clave. Venga Ariel Trible, nuestro secretario de Relaciones Internacionales. Le vamos a dar una clave acá y también. Entrega a la compañera Maya Volkovicki, secretaria de Administración, y el compañero naciente de la Universidad de Ariel Trible, presidente de la Federación Latinoamericana de Trabajadores Judiciales, que también tiene la presidencia de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Sí, le vamos a pedir unas palabras, estamos acostumbrados a Julio, pero que sea cortita, ¿no? Una, los compañeros de CGT dicen una. También lo conoce en el Consejo Directivo. ¡Qué fanto! Bueno, no, estoy muy emocionado. Ahora que vieron, se me fue la voz. Realmente es un momento indescriptible estar festejando con buena parte de la historia del gremio esta fecha, con buena parte del presente de los trabajadores argentinos, de mis compañeros del movimiento obrero, una expresión de la justicia hoy, como es el Consejo de la Magistratura, el compañero Diego Molea, con la visita de Monseñor Chicunza. Monseñor Ojea se disculpó, bueno, pero está él que tiene mucho, con el que venimos trabajando muchísimo en un tema que lo sentimos y que él lo siente en especial, que es la cuestión de solidaridad. Ahí está el padre Toto también. Bueno, son muchas caras, el procurador, doctor Casal. Ayer nos estuvimos peleando un poco, pero hoy es momento para compartir. Y bueno, los compañeros que formaron parte estos años, a Alejandro Natota, a Germán Mendel,
¿Qué dijiste? Daniel Canepa, perdón. Dani también, que sigue siendo Daniel, sigue siendo el adjunto de nuestra seccional en la justicia de Buenos Aires. El Beto Conza, ¿no? Un prócer de este gremio, entró un poquito después de la fundación, pero es un prócer con sabiduría. Y bueno, tantas y tantas caras queridas, los compañeros que han venido, los secretarios generales que han venido de todo el país, de las distintas regionales de la Unión, nuestro delegado, el compañero Cristian Carlos también, que fue parte de esta comisión directiva y hoy es secretario de la Junta Interna del Foro del Trabajo. Bueno, muchísimos. Sí, muchísimos. Creo que habrán visto que para estas cosas formales somos bastante quilombados los judiciales, porque yo escuchaba las cosas y me faltó gente nombrar, faltaron adhesiones, pero fueron muchos. Pero todos los que de una forma, con la presencia fundamentalmente, o con una carta o una nota, los llevamos en el corazón. Realmente, porque si algo tuvo en común este gremio, lo decían los compañeros que hablaron, fue creer que lo colectivo supera a lo individual. Son esas frases que a uno le quedan marcadas en el tiempo, esa frase genial de Juan Perón que dice que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y el tema más profundo y sentido de ese ideario es generarlo en la organización, porque solo la organización vence al tiempo. Y la organización es producto de lo colectivo, de una decisión colectiva, de creer que nadie se salva solo, sino que tenemos que pensar en colectivo. Y no hay mejor organización libre del pueblo que un sindicato, porque el sindicato cada uno viene de barrios distintos, de experiencias distintas, de vivencias distintas, con educaciones distintas. Pero si algo tiene el sindicato es que en el lugar de trabajo todos vemos la misma realidad. Y ahí se produce el maravilloso fenómeno de generar la identidad, que muchas veces lo quisieron sacar. La identidad de obras sanitarias, de sanidad, de camioneros, de estatales, de judiciales, de impositivos, de textiles, de los fraternales, de todos los compañeros, de todas las actividades que están. ¿Eso qué significa esa identidad? Es que los trabajadores empiezan a pensar no con un sentido individual, sino con un sentido colectivo. Y eso es el futuro de cualquier sociedad. Pensar como país, pensar en colectivo. Y ese fenómeno se produce en las organizaciones sindicales. Por eso, los sindicatos argentinos, que son ejemplos en el mundo, el movimiento obrero argentino generó esa maravilla. Porque generó en las organizaciones sindicales esa triple función esencial, que es, primero, la razón de ser un sindicato, que es defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero el peronismo le dio mayor trascendencia, porque el peronismo le marcó que también había que ocuparse del mejoramiento no solo del trabajador, sino de la familia de los trabajadores. Y ahí surgió la tarea social, surgieron los beneficios sociales. Ahí también vino el gallego Martínez Sobrino, bueno, otro fundador. Hasta no hace mucho juez de un tribunal oral y hoy federal, y hoy, bueno, tú de Liz, pero
él le tocó presidir el tribunal que la causa de derechos humanos que trató el lugar donde estuvimos secuestrados los judiciales, que fue la Superintendencia de Seguridad Federal. Él fue el que presidió el tribunal que condenó a los que nos secuestraron. Así que, y el fundador de la Unión, no está por haber presidido el tribunal, sino por haber sido fundador de nuestra organización gremial. Y bueno, decía que ese concepto que pone al trabajador en función del sindicato, en función de la familia, tiene que ver con ese sentido de comunidad, con ese sentido de lo colectivo. El trabajador no se agota en su lugar de trabajo, sino va a la célula organizativa de la sociedad, de toda sociedad, que es la familia, y la valora y le da contenido. Pero además, y esto es lo revolucionario porque lo generó el peronismo, compromete a los trabajadores no solo en derechos sino también en obligaciones, pero además con una misión patriótica, que es de participar en el modelo de sociedad a la que aspira. Y ese modelo de sociedad se da en su actividad y se da en el país. En su actividad lo hace cada sindicato y en el país lo hace la Confederación General del Trabajo. Esa misión de centralidad del trabajador, Moyano siempre repite, ¿por qué no van a pedir tener justicia a los trabajadores, sino porque son los que generan la riqueza de esta tierra? Y es así. Después tenemos que ver por qué nos saquean esa riqueza, porque en la Argentina sigue produciendo riqueza y cada vez más plata la que se va para afuera, y cada vez tenemos más pobres en este país, cosas que nos preocupa tremendamente. Pero decía que en esta función, en esta integralidad que tienen las organizaciones sindicales, en eso nos nutrimos los judiciales, en ese modelo, y tenemos que decir con orgullo y con humildad que eso que Perón pensó no es ni más ni menos que sintetizar con una vía profética, como diría el Papa Francisco, la responsabilidad que los sindicatos tienen en un modelo de país. Porque ¿quién sabe más de agua y cañería que los trabajadores de obra sanitaria? ¿Quién sabe más de sanidad que los trabajadores de sanidad? O de la EFIT, o de camioneros, o del Estado, o de judiciales, o de textiles. Nadie nos va a enseñar a nosotros. Porque nosotros, en todo, sean empresas, mucha gente, especialmente en el Estado, los funcionarios muchas veces están de paso, pero los trabajadores, en su gran mayoría, entran y hacen con distinta envergadura, porque en la justicia, por ejemplo, muchos que empezaron siendo delegados terminaron siendo jueces, y hasta uno llegó miembro de la Corte Suprema y empezó como empleado. Y ese sentido de pertenencia genera un conocimiento integral que no tiene nadie, como tienen los trabajadores. Y Perón no conocía todas las actividades, tenía esa sensibilidad de saber que esto era así, y no se equivoca. Ojalá nos escucharan a los trabajadores, yo creo que el país andaría mucho mejor. A los trabajadores organizados, obviamente, ¿no? Andaría mucho mejor. Nosotros en la justicia, por ejemplo, venimos pedaleando hace tiempo diciendo la justicia necesita un plan estratégico. Es un desastre hoy en edificios que se caen, hablo de la justicia, también de los ministerios públicos. El sistema de gestión informática no tiene inversión y es un calvario para los trabajadores. Lo que tendría que ser una herramienta para acelerar los juicios termina siendo al contrario, porque uno se pontifica frente a una computadora que le tiene un cartelito que dice espere. Y ahí la jornada laboral no se cumple, se alarga todo y los juicios también se alargan.
Y tenemos la designación, tenemos todo lo que hace la justicia. ¿Y esto cómo se arregla? Por parte no, con un sistema integral, donde vos pongás la realidad edilicia, donde pongás la realidad del sistema de gestión, donde analicés cuál es el número de tribunales que debe haber para la realidad que tiene el país, y donde pongás también cuáles son las herramientas procesales que tenés que tener para esto. Nosotros, uno de los proyectos que decimos siempre, tiene que haber policía judicial. Porque las investigaciones, cuando uno va a una causa de narcotráfico, hay excepciones, pero siempre dejaron la leche caliente los narcos, porque alguien les avisó. Y tiene que haber una policía, no que sea algo milagroso, pero tiene que haber esto. Y si uno analiza, se va metiendo en cada cosa que tiene que ver con la justicia, uno va diciendo, ¿qué hacen los gobiernos que no nos dan respuesta a todas esas cosas? Uno va a Salta, charla con los compañeros de la Justicia Federal de Salta, de Jujuy, y sabe lo que uno no escucha en los medios de comunicación, que hoy ya cambiaron las vías de ingreso de la droga. La droga, el grueso no ingresa más por la frontera norte. Ahora pasa de Bolivia a Paraguay e ingresa por la hidrovía. Famoso tema de la hidrovía. Que si nos ponemos a hablar con los compañeros, estaba Juan Carlos Emil, perdón, lo había visto, cuando empezó la discusión de la hidrovía, que uno hablaba de soberanía, no soberanía, yo lo llamo a Juan Carlos y digo, explícame esto. Y me dice, acá no hay una cuestión de soberanía. La soberanía pasa por otras cuestiones. Pasa por las agencias que controlan el río, que controlan la hidrovía. Ahí pasa los que quieren controlar la droga, el contrabando y todas las cuestiones. La hidrovía tiene que ver cómo se mantiene esa vía, que es la vía de la riqueza, donde se van todas las exportaciones argentinas y que de la década del 90 quedaron en manos de otros. Y bueno, ya entendí. Pero fíjate, hablo con un empresario y dice, naviero, y me dice exactamente lo mismo. Dice, no, acá el problema es que todo lo que anda por el río, las barcazas, la draga, son todas importadas. Y nosotros tenemos una industria naviera. No se puede de la noche a la mañana tener, pero se puede planificar, como nos enseñó Perón, y ver en cuánto tiempo podemos reemplazar la draga y generar trabajo argentino, reemplazar las barcazas y generar trabajo argentino, y controlar mejor con las agencias que tiene que ver el tema de la droga. Y cada cosa que se da en este sentido tiene que ver con un proyecto de país. Y que los trabajadores no participen activamente de una compañía de todo. Gracias, Guado, por estar presente acá. El ministro del Interior, pero está normalizado, ya lo leyó, lo comentó en su carta cuando comienza su relación con nosotros. Además, su padre es uno de nuestros compañeros desaparecidos, Enrique de Pedro. Y yo decía que en ese construir, los trabajadores tienen todo, no son los dueños de la verdad, pero tienen todo para aportar. Nadie puede más que nosotros. Hablamos del tema de la bandeja, hablamos porque uno tiene que juntarse con lo que hace. Acá nos quieren hacer pelear a los abogados con los trabajadores. Está nuestro compañero Jorge Rizzo. Hablamos con el tema de la bandeja y nos pusimos de acuerdo. Si las cosas pueden tener solución para todos, no tenemos que pensar un país donde el derecho de uno pisotea al derecho de los demás. Podemos generar una justicia, porque la justicia, el rol de la justicia, no lo inventó Primato, ni nadie de nosotros, está en la Constitución. El Poder Judicial debe controlar a los otros poderes del Estado. Y además, es la última instancia de un ciudadano común frente a un derecho conculcado. Si la justicia no funciona, hizo nada. Porque el ciudadano se queda sin esperanza.
Por eso hoy se eligió un presidente de la Corte. Yo espero que la Corte vuelva a un rol que tuvo en los últimos años, donde la Corte se ocupaba de las cuestiones de Estado. El Poder Judicial decía, tiene que garantizar que todos los argentinos tengan acceso a derechos mínimos que hacen a la dignidad. Esa es una concepción social que tenemos que encarar. Y bueno, todos tenemos que poner lo que esté de nuestro lado para conseguirlo. Le deseo suerte al flamante presidente de la Corte Suprema. Hoy fue elegido el doctor Rosati, por eso se disculparon los ministros que iban a venir. Esperemos que no se hayan peleado demasiado, porque la justicia necesita, y el país necesita una Corte comprometida, una Corte que sea cabeza de un poder del Estado y una Corte que contribuya a garantizar esos derechos. Lo pide el país y lo pide el pueblo argentino. Ojalá sea un tránsito de recuperación a través de la Corte de la Justicia. Nosotros, como siempre, ponemos toda la voluntad, todo el esfuerzo, no solamente el esfuerzo diario, sino el esfuerzo organizativo para llenar de propuestas a estas cuestiones. Por eso armamos un centro de investigaciones y proyectos en materia de justicia y política de Estado. Y hemos hecho un montón de proyectos. Tuvimos que ser nosotros, con la ayuda de algunos senadores, y todavía no lo hicimos ley. El que hiciera en realidad que en un encuentro de jueces internacional organizado por el Papa Francisco en el Vaticano surgiera la idea de que la esclavitud moderna, sea trata, sea trabajo forzoso o sea trabajo infantil, es un delito de lesa humanidad. Porque los que lo llevan adelante no son seres individuales, sino son verdaderos mafias, son crímenes organizados que en muchos casos son más poderosos que los propios estados. Entonces esto tiene que ser. Y nosotros vinimos con ese mandato, éramos los únicos que llevamos jueces, fiscales o defensores que estaban presentes, casi de 140 países en esa reunión, y lo llevamos adelante. Todavía no lo pudimos hacer ley. Ahora ha sido el senador compañero justamente del movimiento obrero, el compañero Daniel Lovera, senador de La Pampa, y un hombre del Sindicato de Comercio, el que lo llevó adelante. Esperemos sacarlo porque todos los días vemos cómo se bastardea. Y tenemos también otro montón de proyectos en todas las materias. Como hablábamos con Monseñor Ojea y en los hogares de Cristo, y veo cómo no hay una política de Estado para solucionar el tema de nuestros niños y de nuestras mujeres, que la necesidad termina siendo instrumentada por el crimen organizado. Y hablo de las mulas, de la droga, y de los soldaditos de la droga. Y ahí no está Gerardo porque está saliendo del COVID, pero estamos insistiendo también en el OIT con la cuestión de que se asimile a los soldaditos de la droga, a los niños captados por la droga, a la visión que tiene el OIT de los niños en situación de guerra, los niños soldados en países que están en proceso de guerra civil. Y nosotros acá tenemos el proyecto para que se los desincriminalice, porque no puede ser que el Estado le caiga a esos chicos que caen en eso por abandono, y eso termina siendo en sintonía con la tarea que es el episcopado argentino, que a través de los hogares de Cristo busca rescatar en los barrios a esos chicos que tienen esa situación, que caen ahí y quedan atacados por la droga. Cuando hablábamos con Ojeda, dije, pero perfecto, armoniza en forma absoluta eso. Así que hay muchas cosas por hacer en la Argentina. Bueno, estamos en la justicia, pero a cualquier compañero, a cualquier organización sindical que se le plantee, va a tener miles de proyectos. Entonces yo digo, este país no merecemos otro destino. Hay un candidato que ahora está en la provincia de Buenos Aires, que hace 2 años lo escuché hablar y decir, ahora en la campaña no lo dijo, ¿no? Pero lo escuché decir que teníamos que sacarnos de la cabeza a los argentinos
el verso de que éramos un país rico. Pero nosotros no era verdad, éramos un país pobre. Ahí yo dije, acá viene, porque nació de la nada y ahora es una estrella, acá viene el discurso del futuro, que es, tenemos 46% de pobres, porque somos un país pobre. Ahora, ¿cómo tener en cuenta todo lo que se llevan año tras año en la Argentina, a la riqueza que genera nuestro pueblo? Bueno, no hay explicación. Recién me dijeron, alargá, que llega Guadalajara, me dicen, terminala. Bueno, no, pero en síntesis, compañero, por nuestros secretarios generales que son parte de nuestra historia, por todos los que de una forma u otra, los que están y los que ya no están, dieron todo de sí y siguen dando con esa juventud que tenemos en Yamila, que es un poco expresión, y no es la única, es una más de tantas jóvenes y tantos jóvenes que tenemos. Por eso, en nombre de ellos, en nombre de todos nuestros compañeros del movimiento obrero, en nombre de la Iglesia de Francisco, que es una esperanza, hay que valorar cuando critica a Francisco y no estamos locos. Tenemos el argentino más importante en la historia de la humanidad, junto a Perón. No, y digo junto a Perón, porque algunos discursos que dicen que el peronismo es viejo, se ha acabado, gente de otras latitudes, como de Rusia, Alexandre Dugin, o Alain Rouquier, el historiador francés, nos hablan, fundamentalmente Alain Rouquier, el siglo de Perón. Y todos decían, ¿qué? ¿Estás en historia del siglo pasado? No. Para Alain Rouquier el siglo de Perón es este, porque la receta de Perón, el pensamiento de Perón, que hoy se ven expresadas, no voy a decir tenemos un papa peronista, eso no lo voy a decir, se me escapó, pero no lo voy a decir, pero está expresada en las encíclicas del Papa, esa visión de la sociedad, de la comunidad, de los valores, de la espiritualidad, del sentido integral, de la valoración de la vida en todas sus expresiones, es un pensamiento que nació en este país, que tiene una riqueza en todo su pueblo y fundamentalmente en los trabajadores. Entonces, en los 50 años, en nombre de todas las compañeras y compañeros judiciales y en la memoria de nuestros mártires, nos juramentamos seguir profundizando este camino y dar todo lo que podamos para que la justicia sea la que pide el pueblo y para la Argentina sea hablada por todos, justa, libre